En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en el capítulo 6, del verso 1 al verso 6. Al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra. Es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la meditación de la palabra del Señor. Estamos agradecidos con Dios Todopoderoso por permitirnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales. Un Dios maravilloso que nos ha concedido todo lo necesario para poder sobrevivir, ¿sí? Gracias a Él, pues, nos ha dejado su palabra y pues ha llegado el momento, ha llegado el día que volvemos a estar nuevamente, a encontrarnos con Él por medio de su palabra. Nosotros nos encontramos con Él a través de las Sagradas Escrituras. Es muy importante que nosotros conozcamos nuestra fe. Es muy importante que nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras para poder prepararnos. La finalidad es preparar nuestra vida al encuentro con el Señor, el día que nos toca partir de este mundo. ¿Sí? Entonces vemos de que el evangelista San Marcos, seguimos con San Marcos. San Marcos nos sigue enseñando lo que Jesús enseñó a los discípulos, ¿sí? Fíjense muy bien, es un tema que a mí me ha gustado muchísimo, ¿sí? Un tema que se habla de los hijos de María o los hermanos de Jesús. Fíjense muy bien, ¿María tuvo más hijos o Jesús tuvo más hermanos? Eso es lo que se preguntan día a día, ¿sí? La humanidad. Hay muchas enseñanzas, ¿sí? Hay muchas enseñanzas que vienen de otras personas, pero hoy la enseñanza que hemos aprendido, que nos lo ha dado la Iglesia Católica, es la enseñanza que está dentro de las Sagradas Escrituras. Ahí está la respuesta si son hijos de María o son hermanos de Jesús. Si María tuvo más hijos o María no, nada más dio a luz a Jesucristo, al Hijo de Dios. El Evangelio nos dice, fíjese muy bien, en el capítulo 6 de San Marcos, en el verso 6, en el último verso, nos dice, Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Algo impresionante que hoy existe en nuestra vida, que hoy existe en nuestro tiempo, que hay personas que se niegan a creer estando en las Sagradas Escrituras. El mismo Evangelio nos lo dice. Hay gente que no creen, hay gente que se dedican a contradecir, hay gente que andan enseñando que esto no es una realidad, estando en las Sagradas Escrituras. Fíjense, Jesús lo dice, Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. ¿Qué es lo que ellos se negaban a creer? Está en el verso 3, donde dice, pero no es más que el carpintero. No es más que el carpintero. Lo reconocieron
que es el hijo del carpintero, el hijo de María. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando, ¿sí? Al inicio nos dice el Evangelio, al irse Jesús de ahí volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, ¿sí? Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Nos vuelve a hablar nuevamente del día sábado, cuando Jesús comparte la enseñanza, comparte la doctrina en la sinagoga. La sinagoga es el lugar de los judíos. La sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían. Pero como nosotros no somos judíos, por eso es que nosotros no nos reunimos el día sábado. Nos reunimos el día domingo, que es el día del Señor, el día en que Jesús venció la muerte y resucitó. Por eso somos cristianos, no somos judíos. Pero dice, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba. Sí, con estupor se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Fíjense, la misma familia, los mismos parientes, los mismos de su pueblo, no creían lo que él enseñaba, que con aquella autoridad que le fue concedido, él iba enseñando. Y por eso en el verso 3 nos encontramos que dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. El hijo de María, lo dice claramente, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Si fuera que María hubiera tenido más hijos, dijera uno de los hijos de María, pero no, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Imagínense. Entonces, por eso la contradicción, ¿sí? Por eso la enseñanza que viene y dice, la enseñanza de los demás que viene a contradecir, según ellos, esto que dicen, sí, ya lo vieron, María tuvo más hijos. Pero no es así. No es así. Porque la mamá de José y Santiago aparecen en las Sagradas Escrituras. Que es María también, que también se llama María. Vamos a ver la mamá de José y de Santiago. Y vamos a ver dónde están las dos Marías juntas para ver esa realidad, para ver esa enseñanza, para que nosotros aprendamos, para que nosotros conozcamos la realidad de la enseñanza, de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Para que no nos engañen como han engañado a muchos. Si la Escritura, si la palabra de Dios lo dice, ya queda en usted creer o no creer. Fíjese muy bien en Mateo capítulo 50, Mateo capítulo 27 del verso 55. Dos versos vamos a leer, 55 y 56. Dice, también estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Lo dice Mateo 27, 55 y 56. Ahí aparece la mamá de Santiago y de José. Entonces, ¿por qué aquí nos dice es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? Pero nos está explicando por qué es hermano de Jesús y más adelantito lo vamos a ver por qué ellos son hermanos de Jesús, pero que no son hijos de María, porque aquí encontramos a la mamá de Santiago y a la mamá de José, que también es María. Por lo tanto, aquí esta María no es la madre de Santiago y José.
Ahí está la palabra del Señor. Ahí es donde nosotros descubrimos la otra enseñanza que viene en contra de la palabra del Señor. Fíjese muy bien en San Juan capítulo 19, cuando Jesús, ¿sí? Cuando Jesús está en la cruz, están las dos mujeres, están las dos Marías. Y vamos a ver por qué la Biblia nos lo explica, ¿sí? Vamos a ver San Juan capítulo 19, verso 25. Dice San Juan 19, verso 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Y María de Magdala. Ahí están las dos mujeres, ahí están las dos Marías. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Ahí están las dos Marías juntas. Entonces, por lo tanto, cuando Marcos nos enseña, ¿sí?, que María tuvo un solo hijo, aquí hemos visto lo que dice Mateo 27, 55 y San Juan 19, 25, el que acabamos de leer. Aquí están las dos Marías. Y allá vimos a la otra María, la madre de Santiago y de José, ¿sí? Y de los hijos de Zebedeo. Entonces, por esa razón, vamos viendo que la enseñanza de la iglesia nos dice de que María no tuvo más hijos. María no tuvo más hijos. ¿Por qué lo decimos? Porque lo profetizó Isaías. Si el profeta lo profetizó, si el profeta lo anunció y la Biblia dice que sí se cumplió, imagínense. Entonces, ¿me queda a mí creer o no creer? A ustedes que están atrás de cámara, ustedes pueden agarrar las Sagradas Escrituras y leerlo detenidamente. Dice Isaías 7:14, dice, el Señor pues les dará una señal. Es una señal que nunca se había visto. Y porque nunca se había visto, es porque no se cree hoy en la actualidad. Mucha gente no cree. Mucha gente dice, no, ahí dice que esas personas, que Santiago, José y los otros dos, Judas, eran hermanos de Jesús. Por tanto, eran hijos de María. Pero entonces, ¿por qué el profeta Isaías dice, el Señor pues les dará esta señal? La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y da a luz un varón. ¿Sí? La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Está hablando de uno, no está hablando de muchos. Entonces, sinceramente, necesitamos de escudriñar las Escrituras, necesitamos leerlo detenidamente, necesitamos verlo despacio para poder entender la palabra del Señor. Que María no tuvo más hijos. ¿Y cómo lo vemos? San Mateo. San Mateo lo confirma, San Mateo en el capítulo 1, en el verso 21. Dice que eso se cumplió. Mateo 1, 21 dice, fíjese muy bien. Mateo 1, 23, no es 1, 21, es 23. Mateo 1, 23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo vemos desde el verso 22. Desde el verso 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, se cumplió, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Si la Biblia lo dice que se cumplió, ¿por qué hay muchos que dicen que no? Y cuando hay personas que dicen que eso no es verdad, ¿qué están haciendo? Están diciendo que Jesús es un mentiroso. Están diciendo que lo que las Sagradas Escrituras no es verdad. Sí, San Mateo lo dice, que todo esto fue para que se cumpliera. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, lo que dice el profeta Isaías. Es lo mismo que dice el profeta Isaías. Y miren, ¿quiénes son mis hermanos? Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3 nos dice del verso 33. San Marcos capítulo 3 en su verso 33. ¿Por qué la Biblia dice que son hermanos de Jesús? Vemos que dice San Marcos. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, esos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana, madre, hermana y madre, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana y madre. Mirando hacia la multitud, Jesús dijo estas palabras. Por eso la Biblia dice hermanos de Jesús, no dicen hijos de María. En ninguna parte de la Escritura dice hijos de María. Que dice hermanos de Jesús, sí, en varias partes de la Sagrada Escritura encontramos que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. A ver, ¿por qué el Apocalipsis? Vayamos al Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Imagínense. Y vemos cuáles son los hijos de esa mujer. Y dice, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Esos son los hermanos de Jesús. ¿Puede una mujer dar a luz tantos hijos? Por eso dice, escuche bien, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Entonces Jesús tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. ¿Quiénes son los que guardan la palabra de Dios? Son todos los que perseveramos. Sí, son todos los que nos formamos, son todos los bautizados. Somos hermanos de Jesús. Fíjese muy bien. Y por eso, ¿por qué somos hermanos de Jesús? ¿Por qué? No porque la Biblia en San Marcos dice hermanos de Jesús, ¿sí? Entonces por eso dice, fíjese San Juan 20, 17. ¿Qué nos dice Juan 20, 17? Dice, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Por eso somos hermanos de Jesús, porque Él nos dejó a su Padre como nuestro Padre. Por eso es de que somos hermanos de Jesús. Imagínense,
Dice, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y vamos a ver a dónde se fue María, María Magdalena. Vamos a ver a dónde se fue. A ver si verdaderamente María, la madre de Jesús, a ver si tuvo más hijos y a ver si corrió para allá María Magdalena. Vamos a ver. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, los hermanos del Señor, los hermanos de Jesús. Por eso San Juan 17:21 nos lo explica la palabra del Señor cuando nos dice, conságralos mediante la verdad. San Juan 17:21, perdón. Juan 17:21, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Que todos seamos uno, lo dice el Señor. Entonces, con estas citas nosotros podemos ver y podemos comprobar que la Biblia no nos explica, no nos dice que María tuvo más hijos. Nos dice que Jesús tuvo más hermanos, sí. ¿Y por qué somos hermanos? Porque Él en San Juan 20:17, San Juan 20:17 dice que somos hermanos porque Él nos ha dejado a su Padre como nuestro Padre. Entonces, por esa razón, mis queridos hermanos y hermanas, esta es la enseñanza, esta es la doctrina de la Iglesia que nosotros hemos recibido, nos hemos preparado, nos hemos formado y nos seguimos preparando. Porque ese es lo que el Señor pide, seguir en la preparación para que así nosotros pues podamos aprender y del mismo modo poder compartirlos con ustedes. Esta es lo que el Evangelio de este día nos habla. Por eso San Marcos nos dice en el verso 6, Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús los iba enseñando, Jesús les iba explicando, la gente se admiraba con qué autoridad lo hacía Él, cómo sanaba a los enfermos, cómo enseñaba, con esa gran autoridad lo hacía, pero la gente se negaba a creer. Y hoy hay muchos que se niegan a creer. Entonces, la invitación que nos hace el Señor a través de su palabra es de que nosotros busquemos, tomemos las Escrituras y volvamos a la fuente, tomemos las Escrituras y preparemos. Hermano catequista, usted que se ha quedado por los problemas, usted que se ha quedado por las enfermedades, pero que ya está en condiciones de seguir formándose, vamos. Usted tiene un compromiso de llevar esa palabra. Usted tiene un compromiso de enseñar a su familia, de enseñar en su comunidad. Es una alegría, es un gozo recibir de Dios esa oportunidad de prepararnos, por lo cual todos somos llamados a la preparación. ¿Para qué? Para que conozcamos nuestra fe, para que defendamos nuestra fe de todos aquellos que lo atacan, de todos aquellos que la quieren destruir. Ese es el propósito, es el querer de Dios. Estas palabras no son mías, estas palabras, estas citas son de las Sagradas Escrituras y queda en usted creer o no creer. Le hacemos la invitación para que usted comparta este video, para que usted lo medite, para que usted lo escuche, ¿sí? Estamos en las redes sociales, un canal de evangelización, un canal que día a día está tratando de llevar esa meditación, que no es fácil, que es un trabajo muy complicado, es un trabajo muy costoso,
pero con la ayuda de Dios lo estamos haciendo. Para eso nos seguimos formando, para llevar esa enseñanza, para llevar y compartir ese evangelio, que si a mí me ha gustado y me ha ayudado mucho, pues también la comparto, lo comparto con ustedes. Que hay muchos que no les gusta, eso es verdad. Eso es verdad, que hay muchos que no les gusta, que no les agrada. Cuando alguien empieza a hablar la verdad, no les gusta, ¿sí? Pero ¿qué más le vamos a hacer? Si no les agrada, si no les gusta, discúlpenme, pero seguimos siendo amigos. Nosotros continuamos con la meditación. Si hay alguna cita donde dice que María tuvo más hijos, pues yo quisiera saberlo, quisiera conocerlo también. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. Así pues, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado. Esperamos que este video sea de ayuda para usted en su vida, en su familia. Esperemos que esta meditación lo ayude a usted a entender, a salir de sus dudas que usted tiene sobre la fe, sobre la iglesia, por muchas contradicciones, muchos bombardeos, muchas críticas que se lleva, que lleva la fe, ¿sí? Y si no estamos preparados, ¿quién será? ¿Qué pasará de nosotros? Entonces, pues invitándolos para el día de mañana, nuevamente estaremos subiendo la predicación, si Dios así lo permite. Que Dios Padre Todopoderoso nos acompañe, nos guarde, y invitándolos a que se suscriban, invitándolos a suscribirse y a dejar la manita arriba para que YouTube pueda seguir recomendando este video. Con la manita arriba, para que otros tengan esa oportunidad de poder escuchar esta meditación. Nos encomendamos a Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.